El bullying, que no es tan gracioso para nadie, porque no es ni para usted, ni para mí, ni para ningún chico, ¿no? Vamos a hablar de qué se trata el bullying. Se refiere al daño físico o psicológico que sufre un niño de forma intencionada y repetitiva por parte de un agresor o de un grupo de agresores. En este caso, la persona que acosa emplea su poder, ya sea físico, psicológico o social, para ejercer un control sobre la víctima o generarle una serie de conductas y sentimientos perjudiciales que afecta a su bienestar. Aquí detallan parte de bullying físico, el ciberbullying, el bullying psicológico, el bullying verbal, el sexual, el social y el mobbing. Y tenemos especialistas, por supuesto, en la mesa, Noa Durán, nuestra abogada que siempre nos acompaña, por supuesto, y también tenemos a Lorenzo Ramos Martins, quien nos está acompañando, quien él realiza charlas motivacionales con respecto a eso. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos un poquito cómo surge en vos hacer este tipo de contenidos para poder generar más conciencia. Primero que nada, es un caso estrictamente personal. Yo lo pasé en la secundaria hace muchos años. Las marcas quedaron adentro mío. En un momento vi el dolor que sentían otras personas y decidí que, como alguien que había estado ahí, tenía que armar algo. Decidí armar un proyecto. Siempre quise ser orador. Entonces faltaba solamente de qué hablar. Y digo esto que el bullying me habló a mí. Así que fue muy fácil una vez que encontré de qué tenía que hablar y cómo tenía que hacer. Para que toda la gente sepa y pueda detectar, ¿no?, las mamás también, ¿cómo comienza este acoso en el colegio para vos? En mi caso fue por mi lunar. Yo tengo un lunar en la cara con el cual nací, es una mancha de nacimiento. Y sobre todo el bullying en muchos casos se llena de la falta de información. Suponemos algo que el otro tiene, suponemos un defecto que el otro tiene, en este caso considerar que una mancha de nacimiento era una enfermedad contagiosa. Esa era la primera causa de alejarse de mí. Así que desde ahí tuve que empezar a trabajar en justamente gastar energía en explicarle a la gente que lo que tenía era simplemente sangre acumulada en una parte del cuerpo. Y así me imagino con otros compañeros también les pasaba lo mismo que a vos. Sí, sin duda las razones para hacer bullying son muchas. Algunas tienen una cierta verdad y otras son simplemente cuestiones de padres separados, el lugar donde vivís, alguna condición económica, alguna cuestión que tal vez no elegiste, como un hermano que se va a vivir a otro lado, una novia que un día termina una relación con vos. Entonces las consecuencias y las causas son muchas. Y esto hizo en vos generar esto, ¿no? Conciencia a través de estas charlas que las das en los colegios. Exactamente. Yo primero necesitaba hablarme a mí mismo, necesitaba hacer un proceso de aceptación, porque no podía hacerlo si no estaba adentro mío. Y una vez que pude hacerlo me di cuenta de que los chicos lo recibían muy bien, que los padres también tenían la posibilidad de hablar de manera directa con alguien que había estado ahí. Entonces encontré, como decía hoy, el motivo por el cual tenía que hablar. Solamente faltaba cómo llegar a los colegios, cómo llegar a las escuelas, cómo llegar a los directivos. Y a través de las redes sociales pude hacer una serie de videos, de reflexiones, y eso me llevó a contactar con los colegios, y realmente la aceptación fue muy buena, no solamente de parte de los directivos, sino sobre todo de los chicos. Y en esta búsqueda o en esta aceptación, ¿el entorno te ayudaba, te contenía o estaba desinformado también? En el caso de mi situación, mis directivos sabían, pero como fue hace tanto tiempo, primero que nada no teníamos el nombre de bullying. Simplemente era, me molestan en el colegio, me molestan por tal situación, pero no tenía un nombre. En el momento en el que pasamos a darnos cuenta, los que estamos de este lado, que tiene un nombre, podemos de alguna manera empezar ese proceso de aceptación, de decir, yo viví esto es lo que a mí me pasa, estas son las situaciones por las que pasa, y uno puede hacer, como digo, una especie de superación.
Y después, de la manera personal, tuve el acompañamiento de mi familia, tuve el acompañamiento de mis amigos. Y como digo, el tiempo de haber sido una buena persona y de haber cosechado hizo que cuando tuve que llegar a las escuelas, muchos de mis profesores estaban en esas escuelas. Entonces, aquella buena impronta que uno traía hacía mucho más fácil el ingreso a las escuelas. Así que fue como se dice por un tubo. Realmente desde que comencé todo fue mejorando cada vez hacia más. Así que sigo en ese mismo camino. Totalmente. Y ahora vamos a sumar a las chicas, obviamente, a la mesa con respecto a esto, ¿no? Hablando en temas legales y en esto, ¿no? Que no se llamaba bullying, se llamaban como el compañero que molesta nada más, o se burla. Hola, buenas tardes, Noelia. En realidad, el término bullying es viejísimo, solo que nosotros no lo teníamos porque es un término, un anglicismo como tantos otros. Lo que nunca tuvimos era la conciencia en realidad de que esto tenía un nombre y que traía aparejado consecuencias gravísimas. Empezó acá su discurso diciendo, no, me dejó marcas gravísimas internas, o sea, tuvo que hacer todo un proceso para pasarlo, para salir de ese lugar, de algo que realmente le traía una afectación interna, no es una afectación siempre. Estamos muy acostumbrados a pensar que si hay un acoso, estamos pensando, hay golpes. Tiene que ser violencia física siempre, y la violencia moral, la violencia psicológica, deja marcas a veces que son mucho más profundas y de las que a veces no se puede salir. Entonces era muy difícil concientizar de que esto ocurría y de que lo más probable encima, siendo varón, es defendete vos solo, ponemos el límite solo, porque si no sos débil. O sea que además es lo que venimos siempre diciendo cuando hay víctimas que son de violencia, independientemente de los ámbitos, es siempre revictimizar a la víctima. O sea, ¿por qué vos no te defendiste? ¿Por qué vos no pusiste el límite? ¿Por qué vos no actuás de otra forma? Además, por lo general, es muy común el bullying en el género masculino y llegar a los golpes y llegar además a una cuestión física. Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente tiene que repeler, porque eso es lo que tiene que hacer el macho, entre comillas, ¿no? Tendría que haber repelido incluso por la fuerza, se hubiera defendido incluso por los golpes. Hágase hombrecito, vaya y defiéndase. Eso es lo que nosotros tenemos en todas nuestras generaciones, lo que ha pasado, y lo mismo nos pasaba a nosotras, y a las mujeres es, bueno, no importa, callate, bancátela, no pasa nada, y peor aún, ya desde muy chicos en el ámbito escolar, decirle a las mujeres que si fulano te pega, te tira el pelo, es porque seguro que le gustás, o sea que nos empiezan a naturalizar desde chiquita la violencia. El término bullying lo tomamos después del anglicismo porque es algo desgraciadamente del ser humano, no es algo que se da solamente acá, no es que se dio en Argentina, no es que se dio, no sé, en China, en todos lados, y tiene que ver siempre con esta discriminación de que hay algo que es diferente o que no está social o culturalmente aceptado, y lo vivimos constantemente. Hoy las redes sociales hacen bullying impresionantemente. Tal es así que llegamos a la desnaturalización de la figura, o sea, usar los filtros para ver una persona en persona y verla tal vez en las redes es otra cosa, porque la cuestión es buscar esa aceptación. Entonces, sí se han avanzado mucho en derechos para reconocer la problemática y saber que había ciertas afectaciones. Pero fíjate cómo, sin querer, viene el aparejamiento, ¿no? Que la vez pasada yo te hablé y te dije, mirá, que nosotros tenemos desde el año 1994 una legislación de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. En el 2005 se sanciona la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que también lo que busca es precisamente esto, la no discriminación, la protección ante la violencia, no solo familiar, sino de sus pares. Y el grave problema cuando se da en el ámbito escolar es que nadie se quiere hacer responsable. Los padres obviamente dejan en un ámbito de esfera de cuidado, no solamente de enseñanza, a niños, niñas y adolescentes,
Y en las instituciones escolares dicen, no, tienen que hacerse responsables los padres, y ahí empiezan a tirarse la pelota, a ver, la educación empieza desde casa, desde acá. Bueno, pero alguien tiene que poner un límite y alguien tiene que hacerse responsable. Hay leyes nacionales, hay una ley provincial, que recién me preguntaba Belén, y hay una ley provincial también anti-bullying. O sea, en realidad, para prevenir y combatir el bullying, y lo que nos está faltando en la provincia es la reglamentación. O sea, se elevó el proyecto, quedó en el Poder Ejecutivo, se mandó al Ministerio de Educación, la ley establece un comité, ese comité nunca se formó porque el Ministerio de Educación no hizo el código de procedimiento, porque lo que hace la ley es establecer cómo va a estar formado, pero tenemos que establecer cómo se va a llevar esto a cabo en las instituciones educativas, que el que va a saber eso es el Ministerio de Educación, no lo va a saber el legislador. Porque el que sabe cómo funciona una escuela es el Ministerio de Educación, no lo sabe el legislador. Como tampoco lo sabe el gobernador. Para eso confía en todo un equipo que está en el Ministerio de Educación. Y así volvemos a quién se hace responsable. Hasta que, en el peor de los casos, los chicos se suicidan. Por eso digo, lo vemos en las noticias. De esa manera nos enteramos. O llegan ya a estados calamitosos, y entonces, por eso hago referencia a esto de los derechos humanos, porque lo que se está afectando es un derecho humano, se está afectando la personalidad, se está haciendo una discriminación, y muchas veces tiene que ver con la personalidad de cada uno. Hay personas que le puede resbalar y no me importa, lo tomo como un chiste, y hay personas que realmente le afectan. Entonces, esa afectación la puede saber únicamente la persona que lo padece. No puede venir otra persona a decir, no, esto es una pavada, no llores por esto. No, ¿por qué? Si no sabes cómo me hace sentir a mí. Totalmente, Lorenzo, eso estábamos hablando recién, ¿no? De eso, de cómo te afectó a vos y todo lo que tuviste que trabajar para reconstruirte nuevamente. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Las heridas mentales en cuanto a la seguridad, a la confianza en uno mismo, son monstruosas, mucho más que cualquier piña que te puedan dar. Yo creo que es importante siempre decir esto no es un juego, esto no es algo simple, no es algo que se soluciona del día a la mañana, no se soluciona yendo a pegar al que me molestó, no se soluciona armando un grupito y esperándolo afuera de la escuela, no se soluciona 5 contra 5, no se soluciona. Esto es un trabajo entre los directivos, los profesores, los padres, los que estuvimos ahí. Siempre, desde que comencé con las charlas, digo esto: qué suerte que hay una voz, que hay gente preocupada por esto, que a la gente no le parece normal, que hay instituciones, que hay fundaciones, que los gobiernos también gastan algo de su tiempo y de su esfuerzo en darse cuenta que esto no es normal, que esto no es un juego, que no es algo, como digo, simple, y que se termina porque nos sentemos y hablemos en una mesa y yo te pida perdón y vos me pidas perdón. Si salimos de acá y seguimos haciendo exactamente lo mismo que antes de entrar, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Cómo fue la primera charla que realizaste? La primera charla yo la organicé en mi ciudad con la idea de que fuera para 70 personas. El instituto donde yo estudio me prestaba el audio, yo lo único que necesitaba era poner una fecha. En un momento la directora de mi instituto me dice, ¿por qué no haces esto para todo el instituto? Ya estábamos hablando de 400 personas. Busqué el lugar más grande de mi ciudad, que siempre había sido mi meta final. Puse una fecha, me presenté, y de las 360 personas que fueron, ninguna era del instituto. La gente se había enterado a través de las redes sociales, había juntado a su familia, había juntado a los chicos, los había sacado de la escuela, los había sacado de la actividad que tenían y los había llevado al centro cultural. Yo me subí para hablar a 70 personas y terminé hablando, como digo, a 360 personas o más, porque afuera había gente esperando. Entonces, sin duda, como dije hoy, había encontrado el punto del que tenía que hablar. Lo hablaba desde mi historia, no había gráficas, no había conceptos difíciles, no había profesionalismo, era desde lo que me pasaba. Los padres podían consultar lo que tal vez a su hijo le estaban pasando, y sin duda fue una noche extraordinaria, algo que ninguno de los que estábamos presentes podía haber imaginado. Y digo estábamos porque paradójicamente la persona
que me ayudó en el audio esa noche, es parte del grupo que me hizo bullying a mí. Nosotros trabajamos juntos, muchas de las charlas, si ven en nuestras redes sociales hay 2 personas. Uno soy yo y esa persona es Samuel. Samuel decidió voluntariamente mostrarse al mundo como la persona que había hecho eso. ¿Y cuáles fueron las preguntas que tuviste esa primera vez? Todas las preguntas que los chicos hacen, que los adultos hacen, van en cuenta de qué hacer con el dolor. ¿Qué hago con el dolor que siento? ¿Qué hago con esas lastimaduras que no puedo cerrar? Y como digo, no soy profesional, pero sí soy profesional en mi historia. Yo sé que el amor familiar, el deporte, una iglesia a la que vas, una colecta en la que ayudas un fin de semana, una actividad solidaria como la que escuchábamos recién, ayuda. Uno necesita convertir el dolor en algo positivo, decir, bueno, todo el dolor que yo sufro no se lo doy a otra persona. Corto este círculo que se genera cuando alguien molesta, el otro recibe y uno devuelve. Y así estamos. Creo que encontrar algo que te haga bajar a tierra, un deporte, como digo, muchos de los chicos en las charlas dicen, bueno, yo hago pintura porque me desestresa. Genial. Creo que encontraste la manera de tener tiempo para sanar esto mientras haces algo productivo. Que es muy importante, ¿no? El padres involucrados también, ¿no? Que ahí en estos tiempos que no tienen tiempo, no saben lo que le pasa a los hijos, si vuelven tristes, no vuelven tristes, los docentes también, ¿no? Más allá de todo el trabajo que tengan, también tienen que tener un poquito de empatía en el sentido de prestar atención a esos momentos o a esas agresiones. Escuchamos en muchas noticias donde padres que se van y se quejan en reiteradas oportunidades en los colegios, y los cuales tampoco se presta atención, lo que decía, no, a nadie se quiere hacer cargo de esto, ¿no? Y mientras tanto se genera esa angustia sí o sí dentro de cada uno de nosotros, los que sufrieron bullying, por supuesto, porque no tenés ayuda de nadie. Llegar a ese punto de realmente no querer vivir, me imagino que no debe ser fácil llegar a ese punto, o es demasiado la agonía que uno siente, ¿no?, de acoso. Personalmente, yo no llegué a considerar ninguna de esas opciones. En ninguna de las charlas que haya hecho y en las que voy a hacer voy a nombrar la posibilidad, porque considero que, como digo, que un padre tenga que encontrar a su hijo en una situación como esa, o viceversa, un padre que no aguantó lo que le pasaba a su hijo, sin duda es una de las peores imágenes que uno puede ver. Entonces, creo yo que no es el camino, no es una opción. El dolor es gravísimo, duele muchísimo, molesta, lastima, uno duerme con ese dolor y se levanta con ese dolor. Pero creo yo que, hoy lo decía a la mañana con los chicos en la charla que dimos, encontrar la sonrisa que te salva o el abrazo que te reconforta en un profesor, en un directivo, en un papá, en una abuela, en una tía, en un vecino que te ve y te dice qué bueno que te vas a la escuela, qué bueno que volviste a hacer deporte, qué bueno que viniste al club. El sentir que alguien en algún momento se interesa por nosotros, que realmente le preocupamos a alguien. Porque esta problemática se afecta de la idea de que estamos solos, de que nadie nos entiende, nuestros papás nos entienden, nuestros profesores nos entienden, porque no le dije a nadie, no le puedo contar, me da miedo, no sé. Me da vergüenza también. Me da vergüenza, entonces me lo guardo para mí, esto que decíamos recién. No lo puedo decir, soy hombre, no lo puedo contar, soy mujer, me van a poner en una posición incómoda, me van a exponer. Entonces, yo personalmente, cada vez que llegaba a casa en esa total depresión, en esa búsqueda de sentido, la única persona que yo tenía era mi papá. Y cada vez que lo veía ahí comiendo y que se sentaba a comer conmigo, decía, no te puedo hacer esto, viejo. No te puedo hacer pasar por el sentimiento de no saber dónde estoy, porque decidí agarrar mis cosas, apagué el celular y desaparecí a otra ciudad creyendo que el bullying no me va a seguir, porque esto está pasando solamente en mi escuela, y mucho menos la posibilidad de encontrarme en una situación en la cual no pudiera hacer nada. Entonces, repito, si no tenemos un familiar, si no tenemos un profesor, en algún momento tenemos a alguien.
alguien que vemos por la calle que te sonríe, alguien que te da una palmada y te dice seguí para adelante. Entonces creo que hasta lo podemos hacer en cualquier aspecto, en cualquier lugar, en el trabajo, en un club donde estemos, en una iglesia. Es decir, qué bueno que viniste, qué lindo verte, qué lindo te queda esa remera, qué bueno. Tratar de cambiar por ahí a palabras simplemente positivas. Totalmente. Lorenzo, y tenemos poquito tiempo ya, pero me encantaría seguir charlando con vos con respecto a esto, ¿no? ¿Y cuál es esa frase final o esas palabras que le das a todos ellos en estas charlas? Primero, que no es normal lo que les pasa, no está bien, que no es un juego, lo que se decía recién en esta mesa. Esto duele, esto molesta. Nadie puede venir a decirte que no duele, que lo que estás sintiendo no es para tanto, que tampoco es algo que le pasa a los chicos, que le pasa a los adultos, que no solamente pasa en las escuelas, pasa en un trabajo, pasa en una terminal mientras esperas el colectivo, pasa en todos lados. Lo importante es lo que yo digo, con el dolor que están sintiendo, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen dos caminos. Convertir ese dolor en más dolor es muy fácil y vas a encontrar miles de personas que te van a ayudar. Ahora, convertir ese dolor en ayuda es una decisión, y es una decisión que ellos tienen que tomar interna. No es con nosotros, no es con sus padres, no es con la escuela. Es decir, me voy a poner en la campaña de hacer las cosas con la idea de hacer bien, de ser yo esa sonrisa que tal vez no veo, hasta que alguien venga y me devuelva esa sonrisa y seamos 2, y seamos 3, y seamos 10. Creo que el camino es ese. Totalmente. La verdad que es muy fácil así decirlo, ¿no? Pero mucha gente tiene que trabajar interiormente, y más en estos tiempos donde vemos mucha agresividad en todos los niveles, no solamente en el colegio, en el trabajo, en la calle, en el día a día, en las redes sociales, en todos lados. Hay mucho odio, hay mucha bronca, hay mucha desigualdad también, y eso nos lleva a ser como muy agresivos todos. Pero tengamos eso en cuenta, miremos un poquito al de lado, como siempre repetimos en este programa, miremos un poquito alrededor también, porque hay gente que no la está pasando bien, y como decías vos, con un café de por medio, con un mate, con un abrazo, con una sonrisa, le puedes cambiar un poquito la realidad de esa persona, aunque sea por un momento, ¿no? Seamos conscientes de eso y seguir repitiendo, no es solamente en la pandemia que fue esto de la empatía que tanto repetíamos, sino tiene que ser más cotidiano, tiene que ser que todos los tenemos que tener y lo practiquemos una y otra vez, porque siempre va a haber alguien malo, alguien que no esté de acuerdo con vos, que no te acompañe en muchos momentos, ¿no? Pero qué importante el amor propio, trabajar muchísimo en eso, hacer foco y nada, seguir construyendo una sociedad más justa, más buena, como todos queremos, ¿no? Ojalá fuera así tan de fantasía, pero no es una construcción constante que tenemos que seguir haciendo. Así que muchísimas gracias a vos por tus palabras, por seguramente la gente que está escuchando que lo toca muy de cerca, es muy lindo, ¿no? El poder escucharte, así que felicitaciones a vos, que sigas realizando esta charla. ¿Hoy dónde fue la charla? En la escuela 299, estuvimos con los chicos de quinto y de sexto. La verdad que hubo resultados interesantes. Y van a seguir, ¿no, Belén? Sí, la idea es que esta acción está como en el marco de una campaña que sacamos de Valo que se llama Pongamos de moda el amor, porque lo que identificamos en los diagnósticos de las escuelas es que era una problemática bastante alta. Sí. Después conocimos las estadísticas que en realidad marcan que más de un 60% de la población padeció en algún momento bullying, entonces dijimos, bueno, es un momento de poner este tema en agenda. Lo que sí está bueno para toda la gente que nos está escuchando es decirle que
está disponible para los diferentes espacios y sobre todo para las escuelas, el que puedan escribirnos avalos si realmente están pasando por alguna situación o creen que su escuela necesita alguna de estas charlas, y también a todos los profesionales, psicólogas, coach, psicopedagogos que quieran ser parte. Ahora estamos haciendo una lista de profesionales porque también nos pasa que hay un montón de familiares y de educadores que quieren profundizar, asesorarse, también poder llevarle a sus hijos y a sus hijas a terapia y no saben quién aborda estos temas de la mejor manera o quién tiene experiencia en estos temas. Entonces eso nos ve obligada a que estamos haciendo una base de datos con especialistas en este tema específicamente, y por el otro lado otro formulario donde la gente puede postular a las escuelas o puede postular a su espacio, digamos, de trabajo para intervenir, porque hoy Lorenzo, además de la charla que se dio en la escuela para estos estudiantes, que siempre, digamos, es como un público específico, no se puede trabajar, digamos, con todas las edades de una, o no es recomendable, lo importante es que también se intervino físicamente la escuela. Se llenó la escuela de mensajes para que también los estudiantes tengan todos los días frases positivas que alienten a esas actitudes, más en un contexto como es la Escuela 299, que es totalmente un contexto vulnerable, con poco acompañamiento de la comunidad entera y por ahí con pocos recursos de los mismos docentes. Pongamos de moda el amor, como dice Belén, así que nosotros, gracias Noa Durán, como siempre. ¿Sabes qué? Sí. Están expeditas las acciones judiciales, Sí. y ya se está dando no solamente en Corrientes, sino en el ámbito nacional, de la responsabilidad solidaria incluso de las instituciones por no prevenir y por no repeler y no contener a los niños, son pasibles de daños civiles, o sea, tienen que pagar indemnizaciones, entre ellas, por ejemplo, el tratamiento psicológico a la víctima. Muy bien, igual vamos a seguir hablando de este tema porque quedó ahí. La verdad que muchísimas gracias por tenerte aquí, por contar obviamente tu experiencia con todos los oyentes. Lorenzo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, nosotros nos despedimos.